Buenas noches. Vamos a dar inicio a la ceremonia de presentación del libro Clio en el Perú, repaso a la historiografía contemporánea de la doctora Liliana Regalado de Hurtado. En primer lugar, las palabras de saludo y de presentación estarán a cargo de la doctora Margarita Guerra Martinieri, presidenta de la Academia Nacional de la Historia. Posteriormente, las presentaciones estarán a cargo de la doctora Miriam Salas y del doctor José Ignacio López Soria. Y finalmente, la autora Liliana Regalado Hurtado tendrá el uso de la palabra. Muy bien, damos inicio a la ceremonia. Margarita. Muy buenas noches, estimados académicos, señoras y señores. Hoy nos reunimos para la presentación del libro Clio en el Perú de la doctora Liliana Regalado de Hurtado con el sello de la Academia Nacional de Historia. Nos reunimos el día de hoy, o mejor dicho, la noche ya, con mucho agrado para la presentación de un nuevo texto de nuestra académica de número, doctora Liliana Regalado, con el auspicio de nuestra academia. El título es muy sugerente. Nos remonta a la antigüedad griega con la musa de la historia, pero luego nos ubica de inmediato en el siglo XX peruano, para reflexionar sobre los cambios que se han producido en el tratamiento de la historia desde que se formalizaron los estudios universitarios de esta disciplina hasta nuestros días. La historia, por su misma naturaleza, debía evolucionar y cambiar y plantear nuevas metodologías, nuevas interpretaciones para comprender mejor nuestro presente. La doctora Regalado ha incursionado en diversas ramas de la historia, desde un primer acercamiento que tuvo cuando era estudiante, cuando iniciaba su vocación, y revisaba material archivístico en el Archivo General de la Nación, que parecía acercarla a la historia económica a través del Tribunal del Consulado. Pero muy pronto se orientó hacia la corriente de la etnohistoria que difundía el doctor Franklin Pease en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de sus cursos en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y se convirtió en una de sus discípulas más aventajadas. Sin abandonar este campo, hace ya algunas décadas se interesó por los estudios de historiografía universal. Hace algunos años ya se ha centrado más su inquietud en la historiografía peruana del siglo XX y XXI, que constituye todo un reto, dado que el número de universidades que ofrece el estudio específico de esta disciplina ha aumentado considerablemente, así como la cantidad de jóvenes que buscan en esta ciencia respuestas a muchos de los problemas que afrontamos actualmente, tanto en el país como en el extranjero. Debemos recordar que el gran iniciador de los estudios de historiografía peruana fue don José de la Ribagüero y Osma, con su trabajo sobre la historia en el Perú, para presentarlo como tesis para optar el grado de doctor en la Universidad de San Marcos en 1910. Esta aproximación a nuestros historiadores iniciales, encarnados en los cronistas, mereció el reconocimiento de importantes académicos de su campo, nacionales y extranjeros. La doctora Regalado, podríamos decir, que continúa en cierta forma estas investigaciones que partieron del siglo XVII con el Inca Garcilaso de la Vega,
con el género de los cronistas y terminan en el siglo XIX con la diferencia que Ribagüero limitó su campo a los más destacados historiadores que cierran la 19ª centuria, señalando que son los que le dan el inicial carácter de ciencia a la historia, puesto que los estudios universitarios de esta disciplina se formalizan, como ya hemos mencionado, recién en el siglo XX. Clio en el Perú nos trae una visión más panorámica, que trata de integrar en su contenido no solo a los principales representantes de las diferentes corrientes historiográficas que se desarrollan en el Perú, sino a los historiadores de las diferentes regiones y de las diferentes tendencias, grandes y pequeños, de cómo hacemos conocer la aparición, de cómo hacernos conocer la aparición de diferentes medios informativos en las universidades, sin dejar de lado las instituciones académicas e incluso ediciones que sacan aficionados a la historia, pero a título de iniciativa en un ámbito más particular. La Academia Nacional de la Historia felicita a la doctora Regalado por esta nueva publicación, llevada adelante en las condiciones actuales que no son evidentemente las más propicias para mantener una vida intelectual muy activa. Les agradecemos mucho, le agradecemos mucho el haber querido incrementar las ediciones de nuestra academia y compartir esta noche esta presentación. Agradecemos asimismo la participación que vamos a escuchar de la doctora Miriam Salas y del doctor José Ignacio López Soria y la asistencia de todos ustedes. Buenas noches. Gracias, Margarita. Muy bien, entonces paso a hacer la presentación del libro de Liliana, que realmente en estos momentos en que nosotros nos encontramos es sumamente propicio. Y la razón por la cual digo eso es justamente por lo que voy a exponer en mi presentación de este libro. Liliana Regalado y Hurtado, en las 2 últimas décadas, esto es, desde 2002, ha publicado magníficos libros y artículos que nos han acercado a la historiografía del mundo occidental y con ello a la transformación que ha sufrido la historia en su enfoque y consecuentemente en la metodología de su investigación. Ahí están sus libros: El rostro actual de Clio, La historiografía contemporánea, Desarrollo, Cuestiones y Perspectivas. Clio, Mnemosín, Estudios sobre Historia, Memoria y Pasado Reciente. Historiografía Occidental, un tránsito por los predios de Clio. Y en este caso específico, el libro que prologamos y ahora comentamos, Clio en el Perú, repaso a la historia, a la historiografía peruana contemporánea, aparece triunfante 10 años después de sus últimas publicaciones como una promesa cumplida a su querido Franz, para centrarse en la historiografía peruana. En el Perú, anteriormente ya hubo un interés por reseñar el desarrollo de nuestra historiografía a lo largo del siglo XX. Los caminos empleados por diferentes historiadores han sido disímiles. Han ido del criterio generacional, pasando por parámetros temporales generales como por temas de investigación o de los manuscritos disponibles. Pero estos básicamente se preocuparon pioneramente por entender el proceso de identificación de los historiadores por grupos generacionales con el tiempo del que formaron parte y ansiaban transformar. Más, la mayor parte de estos trabajos solo avanzaron hasta la década de los 80. En tanto, de Liliana, con su estudio, se adelanta hasta nuestros días. Su ingreso metodológico historiográfico se mueve por el cronológico lineal, como ella misma lo define, pero a través del cual busca desentrañar para cada periodo las características generales, tendencias y traslapes
de nuestra historiografía en su proceso por crear su propia historia, recorridos por los que se han movido en sus clases en la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en el intercambio de ideas en diferentes foros. El libro Río en el Perú lo ha dividido en 4 capítulos: la historiografía de la primera parte del siglo XX, las nuevas historias, el escenario del siglo XXI, y repasando nuestra historiografía a través de algunas de las revistas de historia. Su camino por la historiografía nos abruma. En primer lugar, por estar dedicado novedosamente a la producción historiográfica peruana de ayer y de hoy. Y en segundo término, por el rico y vasto panorama que aborda en el quehacer, la metodología, la obra, la figura de veteranos, medianos y jóvenes conocidos en el oficio de hacer historia. Además, el progreso por las páginas del libro nos aproxima a la metamorfosis, a la diversidad y a la riqueza de la historiografía contemporánea peruana, tejida en paralelo con la dinámica de la sociedad. Y es que si bien la historia, desde que apareció en Grecia, allá por el siglo V a.C., se mantiene fiel a su glorioso nombre heleno, como nos recuerda Mark Bloch, ello no significa que nuestra historia sea la misma que escribía Hecateo de Mileto. La milenaria historiografía de la humanidad es la historia del surgimiento, consolidación y caída de una serie de sistemas o estructuras sociales caracterizadas por la búsqueda de supremacía por un individuo representativo de un grupo sobre el resto de la población organizada en comunidad, ciudad o estado. Y en consecuencia es también la historia de la confrontación y de la búsqueda de los sectores no reconocidos por las sociedades como integrantes plenos por alcanzar los mismos derechos y libertades de los privilegiados. En consecuencia, en la historia del mundo se tejieron múltiples diálogos y controversias que quedaron reflejados en los diferentes sistemas de organización política que se instituyeron en el crecimiento paulatino de la humanidad. Esto es, entre monarquía, aristocracia, aristocracia, timocracia y democracia, democracia, sabiduría y oclocracia, reinos, señores feudales, imperios, reinos y comunidades indígenas, a monarquía absoluta y constitución, república, democracia, capitalismo y comunismo, en orden a lo cual la historia, anclada inicialmente a un sistema de libertades restringidas que tenía como principal objetivo el de legitimar el sistema social de dioses, reyes, diplomáticos, militares y religiosos, fue transmutando hacia la ciudadanía para todos, con lo cual, en paralelo, la selección de los temas de estudio y su tratamiento se transformaron, y la historia se convirtió en una ciencia social que estudia en el largo tiempo la formación, consolidación y quiebra de las estructuras sociales, definiéndolas y creando modelos que permiten delimitar nuestro presente y avisorar lo porvenir con el diseño de políticas que avancen hacia el bien común. En tal efecto, este libro nos aproxima a la metamorfosis, diversidad y riqueza de la historiografía contemporánea peruana, tejida en paralelo a la dinámica social. Nos deja percibir y analizar cómo se fueron construyendo las diferentes generaciones de historiadores anclados cada cual a su propio tiempo y percibir las razones de su producción historiográfica como la profundidad de los fenómenos históricos hermanados en su movimiento a la construcción de la nacionalidad, la regionalidad y finalmente la globalidad. En el primer capítulo, Liliana nos presenta la historia que se escribió en el primer tercio del siglo. Está dedicado a un grupo de profesionales no historiadores que destacaron en la materia sin haber pasado en las aulas universitarias por la especialidad de historia. Esto es, a las llamadas generaciones del 900, arielista o futurista, y a la generación del centenario reformista, quienes bien sea por haber vivido en sus propias carnes o por sufrir las consecuencias del horror de la guerra con Chile, sintieron la necesidad de reconstruir al país como de transformar a la sociedad, bien sea desde el pensamiento positivo pesimista o desde las nuevas ideologías que aparecían en escena a inicios del siglo XX. Es también el tiempo del surgimiento de ideas contrapuestas al pensamiento capitalista y aristocrático, aún en boga, acompañado por la ideología de las grandes revoluciones como la mexicana de 1910 y la rusa de 1917, y de acontecimientos mundiales demoledores como la colonización del África y la Primera Guerra Mundial.
a los que se sumó la difusión del pensamiento marxista que dejó atrás las ideas de libertad y confraternidad de la Revolución Francesa. Y más, en un país como el Perú, donde el dominio político estaba en manos del partido civil de predominancia oligárquica agroexportadora, minera, y en consecuencia controladora de las finanzas de la nación, que en sí se caracterizaba por mirar al otro no desde la misma altura, sino desde arriba. Es decir, que al viejo sistema y a los grandes problemas internos generados por la guerra con Chile, se sumó la toma de conciencia de las viejas contradicciones. En consecuencia, en la historia del rompimiento de los esquemas sociales, en consecuencia es la historia del rompimiento de los esquemas sociales e historiográficos. De ellos salió en claro que no bastaba con tratar temas integradores de la sociedad. Se hacía necesario transformar la estructura social para incluir a todos sus integrantes en el proyecto del Perú. La llamada salió de la generación de la Reforma y las propuestas llegaron de pensadores que pasaron por las aulas de la Universidad Mayor de San Marcos como de las universidades de Arequipa, Trujillo y Cusco. Pensamiento crítico que se anteponía a la generación del 900 y que contemplaba un cambio de la estructura desde la profundidad, partiendo de la situación de frustración de los indígenas y obreros, en lo que hay que puntualizar que si bien eran considerados peruanos, no eran apreciados como ciudadanos plenos desde que no escribían ni hablaban castellano, manteniéndose iniquidades del pasado que en líneas generales se traducen en sistemas de trabajo sin remuneración o casi inexistentes. Lo importante es que estas nuevas miradas dieron origen a leyes y reglamentos que sirvieron para mejorar las condiciones de vida de la mayoría, entre los cuales, además de la reforma laboral, podemos citar la Ley de Instrucción Pública de 1920 y la Ley de Reforma Universitaria de 1946, y décadas más tarde, el derecho a la ciudadanía de los iletrados y las mujeres. Mas para estas generaciones, ese interés por la historia partió en realidad desde la individualidad y el cariño por lo suyo. La mayor parte de los representantes de estas generaciones no eran historiadores en el sentido estricto de la profesión. La mayoría eran abogados, formados en las facultades de letras y jurisprudencia, como de ciencias naturales, en las que recién, desde 1857, se implementaron cursos de historia antigua e historia moderna con ausencia de cualquier historia del Perú, lo cual explica esa falta de vinculación de la universidad con la realidad nacional que esta generación criticaba. Mas muchos se sintieron historiadores conjugando esta tarea con profesiones más remunerativas. No obstante, sobre la base de estas preguntas, publicaron numerosos libros desde el deseo de refundar la República, desde el terruño y o una mirada crítica de la realidad histórica. Metodológicamente, la generación de 900 privilegió el rescate y la publicación de fuentes primarias y secundarias, frente a la generación de la Reforma, que se levantó sobre la base teórica de los modos de producción y las luchas de clases. Y en ese sentido, lo novedoso del trabajo de Liliana es que enfrenta a ambas corrientes en un diálogo abierto entre ellas, pero también con otros historiadores interesados en la historiografía para comprender mejor ambas posiciones desde su deseo marcado por las posibilidades del resurgimiento de la nación. Fuera de que es muy importante destacar que recién a partir de la segunda década del siglo XX, la carrera de la historia se profesionalizó. En 1920 apareció en la Universidad Mayor de San Marcos la especialidad de Historia, cuando se creó la sección doctoral de Historia. En 1917 se fundó la Universidad Católica y una de sus primeras facultades fue la de Letras y Jurisprudencia, que incluía la especialidad de Historia. Las siguientes décadas de la primera mitad del siglo XX estuvieron marcadas por las contradicciones al antiguo sistema aristocrático bajo la luz de las nuevas ideologías y la aparición de la sección de historia en diferentes universidades. La historia se rumbo hacia la profesionalización de la especialidad y hacia una mirada panorámica de los temas a investigar, los mismos que ya no se detendrían solo en las grandes gestas o personajes, sino que abarcarían al todo social, esto es, de arriba abajo y viceversa, como a regiones alejadas del centralismo limeño. A partir de la década de los 60, los cambios en la historiografía se hicieron más profundos. La historia dejó de ser descriptiva, historizante, puntual y dirigida por un sector privilegiado y poco comprometido con el todo social.
En ello intervino el materialismo dialéctico e histórico como fundamento teórico del comunismo, la teoría de la dependencia, la historiografía anglosajona, la escuela de los anales, la New Economic History, así como el contacto con otras ciencias sociales. Estas relaciones provocaron el rechazo a la antigua historia, incluidas sus fuentes, en especial las crónicas. Se iniciaron nuevos derroteros marcados, además, por la conmemoración del centenario de la guerra con Chile y el quinto centenario del descubrimiento de América. En líneas generales, unos privilegiaban el trabajo empírico que nace de la revisión de cientos de documentos para develar el sistema social nativo. Otros reescriben la vieja historia sobre la base de las nuevas teorías sobre modelos sociales ajenos, y otros continuaron moviéndose entre los métodos del pasado que no habían sido abandonados del todo. En ese sentido, el abanico de los rubros de investigación se abrió y alcanzó múltiples nervaduras. Mas poco a poco e impensadamente, los historiadores pasaron a hacerlo a tiempo completo, dejaron de dupletear con otra carrera y se preocuparon por usar principalmente fuentes primarias que les planteaban sus propias preguntas, por lo que la historia dejó de ser una mera receptora de corrientes historiográficas de afuera y pasó a diseñar nuevas metodologías y a plantear nuevos temas antes ausentes y hoy convertidos en protagonistas, incluida la metodología comparativa. Desde entonces, muchos de los historiadores de Lima, como de las diferentes regiones del Perú, en las que las especialidades de historia cobraron fuerza, han caminado por la historia a través de nuevos senderos creativos con el propósito de dar una mirada del pasado desde la estructura misma de la sociedad para entender el presente y plantear desde las propias raíces del pasado la construcción de una sociedad centrada en el todo social. A los historiadores de hoy, a diferencia de los del pasado, no les interesa dejar testimonio de su paso por la historia, tampoco de su grupo social, sino estudiar la realidad para replantear desde el estudio objetivo del modelo social la postración social en que se mantiene un importante sector de la población en un país de crecientes recursos, dentro de lo cual cabe vencer prejuicios y miradas descalificadoras a los otros, no solo desde las líneas de los libros, sino en la misma vida cotidiana. La recompensa a la labor de los historiadores maestros que impartieron clases en una coyuntura de crisis provocada por el terrorismo y la hiperinflación, dieron sus frutos en abundancia a partir de los años 80, los mismos que en paralelo contaron con las facilidades operativas gracias a la apertura de librerías, con títulos muy nutridos, y cuando las bibliotecas se convirtieron recién verdaderamente en ellas, a lo que se comenzó a sumar la salida de muchos graduados en las universidades peruanas al extranjero para alcanzar maestrías y doctorados. En ese sentido, Liliana, como historiadora, profesora, impulsora de los coloquios de estudiantes de historia de la PUC, al final de su libro se deleita con los logros de la larga lista de alumnos de la sección de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, pero sin dejar de destacar los de otras universidades. Felicitamos la intención de síntesis rigurosa de este libro, que incluye equilibradas notas críticas sobre generaciones, escuelas e integrantes que se han sucedido en el quehacer histórico, y que termina en su recorrido con la presencia de la historia en la cotidianidad a través de los medios de comunicación. Termino expresando que la lectura de este libro nos llena de gran satisfacción intelectual por la buena salud de la producción historiográfica peruana, caracterizada por su abundancia en producción y miradas múltiples. En consecuencia, el libro de Liliana se convierte en una necesidad para todos nosotros. Gracias. Ahora le toca a José Ignacio. José Ignacio. José. ¿Ahora me oyen? Ahora sí. Ya, solamente que no me veo yo. He sido sustituido por Isaac, pero no importa. Ya, buenas noches en primer lugar a todos y todas y cada uno de ustedes.
Muchas gracias por esta invitación a participar en la presentación de mi querida amiga Liliana. No voy a decir cuántos años nos unen ya de amistad, pero son ya muchos, la verdad, muchos años, eso es cierto. Bien, voy a leer también un texto que acabo de oír anteriormente, breve por otra parte, para repetir algunas cosas, como es lógico, de lo que ya han dicho Margarita y Miriam. José Ignacio, ¿te puedes pegar un poquito más a la cámara? ¿No se me oye bien? Ahí está perfecto, ahí está bien. Allá. Bien, además de, comienzo entonces, además de enriquecer el conocimiento del pasado con múltiples investigaciones, Liliana Regalado y Hurtado viene desde hace tiempo recorriendo los caminos de la metahistoria con sus trabajos sobre metodología e historiografía. Acorde con esta beta de su empeño profesional, emprendió el estudio de la historiografía en el Perú contemporáneo, después de haberse ocupado de diversos aspectos de la misma y de haber trabajado el tema de la memoria. El resultado de este nuevo emprendimiento lo tenemos a la mano, el libro Clío en el Perú, repaso a la historiografía contemporánea, que edita la Academia Nacional de Historia. En la presentación me centraré en 3 puntos: breve alusión al contenido, ha sido ya descrito ampliamente, los múltiples aportes y algunos aspectos mejorables del texto. Es insoslayable comenzar esta presentación recordando que el nuevo libro de Liliana se inscribe en un ámbito académico, el de la historiografía, que entre nosotros se inauguró magistralmente, como ha sido recordado por Margarita, hace ya más de un siglo, cuando en 1910 se publicó La historia en el Perú de don José de la Riva Agüero. Este sobresaliente comienzo colocó al Perú en la lista de los historiadores de la reflexión historiográfica, ámbito del quehacer intelectual que ha sido luego cultivado con mayor o menor amplitud por Rubén Vargas Ugarte, Raúl Porras, Miguel Maticorena, Carlos Araníbar, Pablo Macera, Carlos Aguirre, Alberto Flores Galindo, Víctor Raúl Nomberto, Filomeno Zubieta, Wilfredo Capsoli, Osvaldo Holguín, Manuel Burga, Cristóbal Aljovín, Teodoro Jampe, Luis Miguel Grave, Francisco Quirós y algunos más. Pocos, sin embargo, han abordado el tema con la minuciosidad y amplitud con las que lo hace Liliana Regalado. Esto último ha sido posible gracias a los avances de los autores mencionados, que Regalado se encarga de recoger, analizar y difundir. Siguiendo pues el camino abierto por Rivaagüero para los siglos XVI al XIX, y enriqueciéndose con los aportes posteriores de no pocos estudiosos, la autora Regalado repasa la producción historiográfica peruana del siglo XX hasta la actualidad. Responde este repaso a la necesidad que tiene la historiografía de pensarse a sí misma para ampliar y actualizar sus perspectivas, explorar nuevos métodos, incorporar a su trabajo nuevos ámbitos de la experiencia humana, de dialogar con otras áreas del conocimiento y enriquecer los horizontes de sentido por los que se ve concernida. El trabajo parte organizando el universo del estudio según un criterio cronológico, no exento de perspectiva axiológica. La cronología es clara, es la historiografía peruana del siglo XX y primeros lustros del XXI, y distingue la autora en ella 4 períodos: antiguo, intermedio, moderno y novísimo. Pero más que de períodos, la autora habla de perspectivas: tradicional, nueva, intermedia y novísima. Esta división cuatripartita no encajona, sin embargo, a los autores, ni impide que haya producciones historiográficas que bien podrían inscribirse en más de un período. Y es que en realidad, si bien hay en la mencionada distinción una cierta secuencia cronológica, hay también un análisis de la perspectiva y de las herramientas de los historiadores, y consiguientemente una presentación de la obra de los historiadores según temáticas, metodologías y posicionamientos teóricos. Importa subrayar, porque lo entiendo como un indudable logro del libro, el hecho de que cada una de estas etapas y perspectivas historiográficas
es presentada en el marco del proceso histórico de la época y con atinadas referencias a lo que conocemos como horizonte de sentido de la etapa en cuestión. Y así, sin proponérselo, este calado en la historiografía termina siendo además una aproximación a los marcos conceptuales y horizontes de sentido de nuestro pasado siglo XX e inicios del XXI. Al proceder así, la obra de Liliana Regalado sigue una fructífera tradición que nos viene de antiguo, al menos desde Ribagüero, y que cultivaron con reconocida maestría, por ejemplo, Porras, Basadre, Araníbar y Macera. Me refiero a reconocer que el quehacer historiográfico no opera en solitario, sino en diálogo o en debate siempre fructífero con la literatura, las artes, las ciencias sociales, etc. Esta manera de proceder complica naturalmente la tarea y hasta se expone a dejar más flancos abiertos a la crítica, pero también enriquece a la historiografía al incorporarla a procesos más abarcadores y más claramente proveedores de sentido. Permite esto a la autora escapar al positivismo epistemológico que la habría llevado a quedarse en la narración de hechos sueltos y más concatenación que en la contemporaneidad o la sucesión cronológica, lo cual habría hecho que el libro fuese un fichero ordenado y representativo, local, regional, nacional, de la historiografía contemporánea, lo cual no es poco. Añado, además, que aunque la autora no incide explícitamente en ello, su visión del tiempo no es solo cronológica, es decir, no entiende el tiempo solo como una sucesión de momentos homogéneos. Supone más bien que hay momentos o etapas especialmente densos en los que se producen acontecimientos y no solo ocurrencias que abren oportunidades de mayor densidad histórica. A estas etapas los griegos la llamaron kairos, el tiempo del sembrado de oportunidades. Se caracterizan esos tiempos por una interacción confusa y muy fecunda, a la vez, entre las diversas esferas de la cultura, es decir, los saberes, los valores y las representaciones simbólicas, los diversos subsistemas sociales y ciertamente las formas de la vida cotidiana, lo que debilita los fundamentos e invita en esas épocas, invita a la crítica y abre nuevos horizontes. A ellos se ha referido concretamente Miriam. En el libro que presentamos, esto se advierte con claridad cuando la autora se ocupa, y lo hace varias veces, del cambio de la historiografía tradicional a la nueva historia. Hasta podría decirse que subraya de tal manera la significación historiográfica de este cambio, tanto en la perspectiva cuanto en la temática y la metodología, que las otras dos propuestas historiográficas, la de la historiografía intermedia y la de la novísima historiografía, quedan menos nítidamente dibujadas. Para mayor claridad hay que reiterar que en cualquier caso las divisiones y las adscripciones a uno u otro de las perspectivas historiográficas no son rígidas. No es infrecuente que un autor pueda ser adscrito, de hecho lo hace la doctora Liliana, a más de una de esas corrientes o épocas. Otros campos en los que el libro aclara el panorama historiográfico peruano son los relativos a las procedencias e inspiraciones e influencias teórico-metódicas de nuestros autores, al enriquecimiento de los ámbitos de trabajo histórico y a la ampliación del instrumental metódico. Como es de imaginar, los historiadores peruanos estaban abiertos a las corrientes historiográficas de sus propias épocas y, por otro lado, no eran ajenos al debate de ideas y perspectivas teóricas, políticas, etc., de su propio tiempo. La autora nos recuerda, por ejemplo, que el Perú de los años 60 y 70, y no solo el Perú, era un hervidero de propuestas. No es raro, por tanto, que fuese entonces cuando se agudizó el debate entre antiguos y modernos, entre tradición y novedad en la historiografía peruana. Este debate se hacía, como bien se nos recuerda en el libro,
sobre la base de acercamientos a las perspectivas abiertas por la teoría de la dependencia, la escuela de los anales, las corrientes renovadas del marxismo, la historia social, los estudios culturales, la historia de las mentalidades, la teoría de las ideologías, etc. En cuanto a la temática, la historiografía se fue enriqueciendo al cultivar con mayor esmero lo social, lo económico, lo ideológico, lo geográfico, la historia de las religiones, la etnohistoria, etc., para incorporar después diversos aspectos de la vida cotidiana y de la vida profesional, como lo relacionado con la salud y el desarrollo de las ciencias y tecnologías y sus múltiples aplicaciones. Conviene recordar, con el libro que comentamos, que esta ampliación se hacía tanto hacia la historia antigua como hacia los tiempos más recientes. Todo ello suponía y exigía una rica diversificación de las metodologías y de las herramientas para acceder a los hechos históricos, interpretarlos y narrarlos debidamente. De todo ello da cuenta, con mayor o menor detalle, el libro Clío en el Perú, con una incorporación poco frecuente en este tipo de estudios de la producción historiográfica no limeña, lo cual evidentemente es un aporte muy significativo. Muchos lectores advertirán que el libro es incompleto. La primera en ser consciente de ello es la propia autora. Lo dice en más de una oportunidad. Quienes trabajamos en el área de la historia de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, advertimos que hay falta de formación, de información en este ámbito, como de la historia de las ideologías, o la historia del arte, etc. Estas, digamos, no presencias no son propiamente ausencias, en el sentido de carencias, sino más bien consecuencias de las delimitaciones del campo de estudio que la propia autora se propone explícitamente desarrollar. En cuanto a lo susceptible de mejora, me referiré a algunos aspectos. Para mi gusto, podrían haberse abreviado los aspectos de la biografía de los autores que no tienen incidencia significativa en su quehacer y su posicionamiento historiográfico. Por otro lado, el recurso al concepto de generación como criterio ordenador se entrecruza a veces con otros criterios, como el de etapa histórica o el temático, con lo que se dificulta el seguimiento del proceso expositivo y lleva eso a algunas repeticiones. Añadimos, en favor del libro, que se está tratando de exponer un mundo complejo, en el que las secuencias y los entrelazamientos no son enteramente lógicos. Una exposición absolutamente diáfana de lo ocurrido en el campo de la historiografía terminaría siendo infiel a lo realmente ocurrido. Como en tantos otros campos, el abuso de luminosidad puede terminar oscureciendo el objeto de los estudios. Hay otros dos aspectos, ya que decía cabo, en los que este valioso trabajo es mejorable. El primero tiene que ver con la metodología de aproximación al posicionamiento y ejercicio historiográfico de los autores especialistas. No es infrecuente que la autora se aproxime al estudio de un autor fijándose en la posición que sobre la historia o sobre una etapa de ella dicho autor manifiesta tener en un debate o en un escrito de divulgación, y no propiamente en el trabajo historiográfico del autor. Cuando esto ocurre, el resultado no es historia de la historiografía, sino historia de la ideología o del pensamiento del autor. Pienso que el estudio de la historiografía debe poner el acento en los conceptos, categorías y conexiones categoriales que subyacen al trabajo del historiador. Finalmente, recojo del libro mismo una idea para hacer luego un apuntamiento. Se recuerda, como lo ha hecho Miriam, que la historia como formación profesional diferenciada comenzó avanzado el siglo XX y que antes era parte de la formación humanística y que luego, en el trabajo mismo, se convertía en una especialidad.
Sin entrar aquí a analizar las ventajas y desventajas de este proceso formativo del historiador, lo que parece evidente es que el distanciamiento con respecto a las humanidades alejó a los historiadores del cultivo esmerado del lenguaje. De hecho, entre la destreza lingüística de Ribagüero, Basadre, Porras o de la Puente y la pobreza estilística y uso gramatical de la historiografía actual, hay una distancia muy grande. Pienso, por tanto, que la historiografía actual debería hacer el esfuerzo de cultivar con esmero y elegancia su propia escritura. Acabo subrayando que el libro de la autora regalado nos provoca a seguir pensando nuestro propio quehacer historiográfico. Gracias, Liliana, por invitarnos a mirarnos a nosotros mismos en esas imágenes que de todos has ido dibujando en las páginas de este nuevo aporte al pensamiento en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Lupe. Gracias. Liliana. Decía que, en primer lugar, obviamente, las gracias a la Academia de Historia y a Miriam en particular por la organización de la presentación del libro, y naturalmente a la misma Miriam y a José Ignacio por sus comentarios. Evidentemente, yo esperaba de José Ignacio lo que ha dicho más o menos, y de Miriam sabía que buena parte de lo que diría ya estaba registrado en el prólogo que tuvo a bien escribir para la edición del libro. Y por lo tanto, voy a más bien plantear algunas cosas que me han sugerido sus intervenciones. En realidad, puedo decir que efectivamente siempre he sido consciente de que la referencia a la nueva historia en el Perú ha estado presente en un primer plano. Y ha estado presente en un primer plano porque soy perfectamente consciente también de que los historiadores escribimos desde nuestro presente, desde las urgencias de nuestro tiempo, como decían los maestros de la Escuela de los Anales, y que lo hacemos con una perspectiva en la que hay ideología. No me imagino poder acercarme al estudio del pasado sin tener detrás una ideología. Otra cosa es tener detrás un pensamiento único que no te permita ver más allá de un conjunto de recetas y de un conjunto de conceptos, pero todos manejamos y tenemos detrás una ideología que es el resultado de muchos factores. Detrás de lo que yo he publicado en este libro está evidentemente el reflejo de lo que soy como persona de la generación de los 60, 70, de lo que soy como profesora y como investigadora, y por lo tanto esa ideología va a estar presente llevándome a subrayar justamente la época de la nueva historia. ¿Y por qué la época de la nueva historia? Porque es el periodo en el que me formé como historiadora. Es el periodo en el que comencé a reflexionar acerca de mi vocación y que me hizo pensar por qué quería ser historiadora. Mis coqueteos con las ciencias sociales dejaron alguna huella y un cierto interés por la historia social, pero no lo suficientemente fuerte como para alejarme de una nueva pasión que significó en el trayecto, en el trajinar, en las aulas de la Facultad de Letras y del posgrado de la Católica, que me llevó a trajinar por el campo de la historiografía, del arte, como decían los antiguos, de escribir la historia, pero sobre todo a reflexionar sobre el contenido de los discursos que historiadores de distintas épocas y yo misma enunciamos cuando hacemos nuestras
publicaciones, nuestros análisis, etc. Por otro lado, también es cierto que lo que ha dicho José Ignacio en el sentido de que estamos echando de menos, y seguramente yo misma, soy consciente de eso, que yo misma cometo pecados en materia del estilo elegante y del lenguaje con el que nos hablaban nuestros maestros. Pero también soy consciente que la lengua es algo vivo, que la lengua refleja nuestra percepción de la realidad en un aquí y ahora, y que refleja justamente a través de los conceptos y cómo los manejamos diferentes formas de ser y hacer profesionales, por ejemplo, en el campo de las humanidades. Me gustaría, por ejemplo, tener la elegancia de Ribagüero, la rotundez y claridad de Víctor Andrés Belaúnde, pero pertenezco a una época distinta. Pertenezco a una época distinta donde incluso en la vida práctica estoy obligada a ampliar el significado, el sentido de los conceptos tradicionales para incluir incluso neologismos, cosa que no hago en el libro, pero evidentemente no incluyo neologismos, pero sí soy consciente de que hablo como producto de mi época y que me gustaría haberlo hecho de una manera distinta, pero no está en mis posibilidades porque me reconozco hija de mi tiempo y por eso hija de la nueva historia. Y en ese campo de la nueva historia debo reconocer que hay una serie de influencias que van más allá del contexto peruano. Para mí suena mucho, y les confieso que me emocionó mucho, estar en París y recorrer las calles donde se vivió el mayo 68. Yo soy de la nueva historia porque me formé y comencé a trabajar en el campo de la historia cuando en nuestro país se vivían momentos difíciles de crisis, de cambios fuertes, y por lo tanto creo que eso nos va dando a los historiadores señales o derroteros para desarrollar nuestro estudio del pasado. Me encanta enseñar la crisis y me encanta hablar de la continuidad y advertir las rupturas que se dan en la sociedad. Creo que por ser justamente, como dije antes, de la generación sesentera, como me gusta decir. Por otro lado, creo que tiene razón José Ignacio cuando también dice que realmente no era demasiado necesario abundar en detalles de las biografías de los historiadores y más bien haberme circunscrito al campo de su historia de vida relacionada con su propio quehacer, con el quehacer de hacer historia. Pero creo, y eso tengo para mí, puedo estar equivocada, y discrepo en esto con José Ignacio, en el sentido de que para mí una biografía debe ser tratada de manera tal que pueda resumir de la manera más completa que le sea posible al historiador cuando se refiere a otro, porque en esa biografía completa están esas improntas, están esas marcas de las que a veces uno no es consciente ni los lectores están conscientes. Yo uso la palabra impronta riéndome mucho porque es una muletilla que mis alumnos recuerdan. Y por esa razón es que creo que la biografía debe ser expresada, resumida, pero de la manera más completa, porque revela algo más de lo que el historiador dice y nos permite entender quizás mejor o con mayor profundidad el manejo de sus conceptos y la elección incluso de sus temas. Pero es un tema discutible, es un asunto discutible, es discutible que todo eso lo tengo para mí. Finalmente, sí, quiero agradecer a todos su presencia, su participación en esta presentación, que me da mucho aliento, mucha alegría, porque realmente en esta época difícil el autorreflexionar sobre lo que hacemos, reconocernos como parte de una comunidad y no solamente como colegas, profesores o amigos,
sino reconocernos como, como parte de una comunidad que se precia de querer pensar al Perú, de querer reflexionar acerca del Perú y de su pasado, pero con un horizonte o una expectativa de futuro, en este caso pensando en Gadamer, que realmente siempre me ha hecho pensar acerca de justamente la importancia que tiene pensar el pasado, pero mirando hacia adelante. Y con esa perspectiva que nos imaginamos para el futuro, es que realmente estudiamos la historia no porque nos guste, digamos, lo viejo, lo antiguo, lo caduco, lo cerrado, sino porque pensamos que la historia es vida, que la historia es cambio, que la historia es continuidad. Y con esa convicción todos nosotros tenemos pues un elemento común, tenemos una preferencia, un interés común, que es lo que nos reúne esta noche y espero que nos siga reuniendo en el futuro, no solamente para la presentación de mi libro o de los libros de ustedes solamente, sino también para discutir una serie de temas. He descubierto que la pandemia abre unas posibilidades que antes no teníamos o que no usábamos, y es que la tecnología nos permite prepararnos, abreviar la preparación para participar en una reunión, nos permite participar en eventos, en reflexiones, en conversatorios, en seminarios, en presentaciones de libros, a los que antes no podríamos haber acudido por cuestión de traslado, por cuestión de temporalidad y de espacio. Hoy en día estamos juntos y espero que en el futuro quizás la academia pueda, o cualquiera de nosotros, organizar algo que nos permita estar juntos y pensar al Perú, qué es lo que realmente hacemos y queremos. Muchas gracias a todos por estar conmigo en esta noche. Me ha alegrado muchísimo verlos, les agradezco nuevamente sobremanera que hayan tomado un tiempo para hacerlo y porque en todo caso, a partir de la lectura de este libro, podríamos nosotros seguir conversando y, como ha hecho José Ignacio, abrir la posibilidad de enfocar nuevos temas y, como lo ha dicho Miriam, reflexionar sobre nuestra propia actividad, que nunca es poco lo que podemos hacer en esa línea. Gracias a todos, a amigos, a colegas, a exalumnos, alumnos, y realmente gracias muy firmes y muy claras por haberse tomado un tiempo para acompañarme con esta Clio, que espero siga dando frutos. Gracias a todos. Gracias, Liliana. Presento la carátula del libro, ¿no? Maravilloso, que realmente nos hace pensar en el presente. El presente, las discusiones de hoy están en este libro, ¿no? Y creo que tenemos que aprender de la historia. Reflexivamente, tenemos que aprender de la historia y construir un futuro para todos. Liliana, muchas gracias por este libro que realmente está lleno, ¿no?, de información sobre nuestra profesión y la forma como ha ido cambiando, evolucionando a lo largo de tanto tiempo, pero también no solamente en Lima, sino también en las regiones. Margarita, tienes tú la última palabra. Bueno, simplemente para agradecerles nuevamente la participación, la presencia en las condiciones en las que nos encontramos. Disculpen si ha habido algunas fallas tecnológicas que lamentablemente en la actualidad son inevitables, y esperamos convocarlos para las siguientes actividades de la academia. Por lo pronto anunciamos un congreso de historia del Perú, siguiendo la tónica del congreso que se produjo cuando la academia cumplió el centenario, es decir, una
presentación de la independencia a través de las regiones, los pueblos y las provincias del Perú. Están invitados a participar representantes de las diversas regiones. Gracias. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En septiembre. La primera ¿Cuándo quincena será el Congreso? La primera quincena de septiembre. Primera quincena de septiembre. Sí. Ok. Ya nos avisarán.